Muchísimas gracias por venir. Llevo toda la semana diciendo lo mismo, la semana pasada y esta, pero me hace mucha ilusión que, a pesar de ser la época que es, hacer el clima que hace y la tendencia que hay en esta ciudad a hacer otras cosas ya al aire libre y demás, cuando empieza este buen tiempo, me hace mucha ilusión que se llene realmente el fórum y que tengáis muchas ganas de venir y que disfrutéis de lo que nosotros nos gusta hacer, que son los eventos realmente. Os juro que he puesto el aire, me lo han preguntado varias personas, pero esto es enorme, entonces no se termina nunca de enfriar del todo. Así que lo siento si pasáis calor, pero poquito a poco se irá enfriando esto. Lo importante lo van a decir realmente Nelo y Fernando. Yo quiero darle la enhorabuena a Nelo y darle las gracias por querer que nuestra casa sea su casa hoy. No, gracias a usted. Y darle también las gracias a Fernando por prestarse una vez más a estar aquí con nosotros una tarde que ya es como de la casa. O sea que lo importante lo van a decir ellos. Si necesitáis algo, estoy ahí fuera. Disfrutad mucho y pasadlo muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del nuevo libro de Nelo Curti, Penélope de La Habana, publicado por la editorial Páramo y además merecedor del premio de poesía David González, que si no tengo entendido mal, lo convoca la propia editorial, ¿no? Creo sí. Son de ellos, ¿no? Exactamente. Muy bien, para mí es un placer estar aquí contigo, Nelo, porque además en esta presentación confluyen dos factores importantes en una presentación. Primero, el afecto personal que nos tenemos, que además es un afecto que no hace falta alimentar diariamente, se sabe que está. Además tenemos un vínculo muy especial en la figura de su hijo Nahuel. Los dos contribuimos a su educación de alguna manera, yo como profesor, él como padre, así que tenemos también ese vínculo ahí que nos une y que nos ha hecho conocernos con más intensidad, ¿no? Y el otro componente que se da también hoy, aparte del afecto, es la calidad del libro, porque puede ocurrir que los afectos sean muy buenos pero el libro sea muy malo, ¿no? Sí, puede que la amistad acabe aquí también, ¿no? O al revés, ¿no? Que el libro sea muy bueno y la persona sea detestable, ¿no? Pero no, aquí confluyen las dos cosas. Las dos cosas, que el libro es malo y también sea detestable. No, las dos cosas buenas. Vale. Así que es una feliz confluencia al final, sí. Sí, porque lo del contrario la cosa sería muy embarazosa, ¿verdad? Así que, bien. Mirad, el libro de Nelo a mí me ha interesado muchísimo y me ha gustado mucho, porque es un libro de mucha calidad tanto en el fondo como en la forma, ¿no? Es un libro que se aparta un tanto de los parámetros habituales de la poesía, de los libros de poesía al uso. Yo creo que hay dos formas de escribir poesía. Una en la que el poema hace su aparición epifánica, ¿verdad? Y luego el poeta lo recoge y lo modela. Pero ese tipo de poesía entraña un riesgo, y es que si quieres hacer un libro con él, con sus poemas, al final puede ser un menú de degustación, más que otra cosa, ¿no? Puede ser un libro en el que haya una mera acumulación de poemas que no garanticen la unidad del libro. Generalmente eso normalmente se soluciona porque hay siempre temas que obsesionan al autor, temas recurrentes que se acaban repitiendo, ¿no?, en los diferentes poemas, y eso genera una unidad, por no hablar de la voz poética reconocible del poeta, ¿no? Pero no son garantes de que ese libro tenga una unidad, ¿no? Y luego está la otra forma de hacer poesía, que es aquella en la que el poeta busca el poema, ¿no? Es el cortejador del poema, lo seduce, lo atrae hacia sí, porque tiene pensado para él un propósito, ¿no?, que es que forme parte de un libro y de un proyecto con una unidad temática. Yo creo que Nelo está en esta segunda vía, aunque es verdad que obviamente los poemas a veces aparecen, pero es verdad que están siendo aparecen muy utilizados aquí se nota que forman parte de un conjunto que está a un servicio de un bien mayor, ¿no?, que es el conjunto del libro. Porque el libro tiene un carácter, yo creo que está un poco en deuda con esa actividad tuya, ¿no?, performativa, ¿no? Es un libro que se puede poner casi sobre escena, sobre un escenario, ¿no? Es un libro que se puede leer, pero que si lo llevamos a unas tablas sería perfectamente interpretable. Por eso digo que los poemas están bien seleccionados, yo creo, para ese fin performativo en algunos casos, ¿no? Sabéis que Nelo lleva un tiempo trabajando con esa labor performativa multidisciplinar, ¿no?, que has bautizado con el nombre de After Poesía,
Entonces yo creo que el libro está un poco en deuda con esa filosofía, ¿no? De hacer la poesía un poco escenográfica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y yo creo que esta deuda de este libro con ese concepto escenográfico se aprecia, por ejemplo, en la estructura del libro, ¿no? Hay, entre poema y poema, por ejemplo, pues hay algunos elementos que son autorrecurrentes, como por ejemplo, pues yo qué sé, pienso ahora en la canción infantil de un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, ¿no? Que va creciendo el número de elefantes y que no es más que el trasunto de la vida repetitiva, gris y cotidiana de Penélope, que es la protagonista de este libro, ¿no? Fijaos que he dicho protagonista, y eso ya dice mucho también de esa parte, digamos, argumental, ¿no? De la que hablaba anteriormente, ¿no? O por ejemplo también entre poema y poema aparece un texto de la Odisea, un parlamento de Telémaco a Penélope. No sé si os acordáis, cuando Ulises llega a Ítaca, Penélope se muestra un tanto fría después de 10 años de ausencia del héroe, ¿no? Y entonces Telémaco le reprocha a su madre que por qué es tan fría con su marido, ¿no? Que se acerque y lo abrace, ¿no? Le llama mala madre en algún momento incluso, ¿no? Entonces lo que hace Nelo es mutilar ese texto, no en el mismo poema, sino en diferentes páginas, lo va mutilando como si hiciera estallar la crátera griega donde está instalado el poema y recogiera aquellas piezas que le convienen para luego, una vez reunidas de nuevo, formar un mensaje completamente distinto y muy sorprendente que reivindica a la Penélope del siglo XXI, ¿no? Y no a la Penélope de la Odisea, ¿no? Totalmente. Por ejemplo. Por no hablar, si seguimos con ese estilo performativo, ¿no? Por no hablar del último poema, ¿no? Que es un código QR en el que a que podemos acceder a través de los teléfonos móviles, ¿no? Y que es la carta de Ulises a Penélope y que incorpora, por tanto, también la parte de interacción con el público, que también es una cosa muy, muy propia de tus espectáculos, ¿no? Que haya interacción con el público también, ¿no? Entonces todo eso pues genera un guión escenográfico realmente muy interactivo, muy interpelativo también, que conforma un poemario distinto y que no se parece en nada a los poemarios a los que estamos acostumbrados habitualmente, ¿no? Aunque luego los poemas, obviamente, por sí mismos también son valores artísticos, ¿no? Bueno, ¿de qué va este libro, no? Hemos hablado de que Penélope es la protagonista. El libro es una deconstrucción del mito odiseico en relación a Penélope, ¿no? Igual que la heroína homérica, Penélope también espera algo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser a un Ulises, espera algo de la vida, espera un aliciente, algo que la reconforte, algo que haga que sus días sean menos grises, que sean menos monótonos. Es una especie de vacío existencial, ¿no? Y en esa búsqueda, en esa espera, se cifra toda su esperanza, ¿no? Son días que se deslizan monótonos y precarios, ¿no? El amor, el desamor y una existencia sin alicientes pues van jalonando la supervivencia de esta Penélope, de la gran urbe, aunque ella es más bien una isla, o muchas islas, ¿no? Que nunca es Ítaca porque nunca se acaba encontrando a sí misma, nunca está de regreso, ¿no? Sobre sí misma, ¿no? Esa especie de desnorte, ¿no? Que tiene el personaje en el libro me parece muy, muy interesante, ¿no? Se barruntan en los poemas los trabajos que va haciendo la protagonista, trabajos precarios, de menos lustre que los trabajos de Hércules, por ejemplo, ¿no? Primero porque ya no es Hércules, ¿verdad? Como tampoco es la Leona, como dices en uno de tus poemas, ¿no? Ese epíteto épico que ella rechaza, ¿no? Y que creo que cierto embrismo, más que feminismo, cierto embrismo, ¿no? Otorga al empoderamiento femenino, ¿no? Bueno, pues a veces las mujeres no son leonas, ni pueden con todo, ¿no? Son frágiles y también tienen derecho a serlo, ¿verdad? Y por eso ella lo rechaza. Pero tampoco es la cantidad de clichés y roles que el patriarcado ha volcado sobre ellas, ¿no? También se revela contra eso, ¿no? Penélope es solo una Penélope que espera, ¿no? Que espera algo mejor en su vida, mientras trabaja como camarera o como limpiadora o como prostituta, no sé si sí o si no, me parece que sí. Bueno, tiene matices. Pero bien. En fin, todas esas vicisitudes de Penélope además permiten una visión crítica de nuestra sociedad, por ejemplo las tiranías de nuestro tiempo, ¿no? El trabajo, la religión, la familia, el éxito, la felicidad, la patria, la hipocresía.
Y por supuesto el patriarcado, que me gusta muy bien cómo lo representas con esa estatua ecuestre en mitad de una plaza, un prócer de la historia del país, ¿no? Que señala con el dedo y unas niñas están jugando debajo de la sombra de esa estatua, ¿no? Y dice el poema que cuando crezcan ellas también se sentirán señaladas por ese dedo patriarcal, ¿no? Zafiamente, por supuesto, ¿no? Y también pues la miseria oculta de las ciudades en ese cinerama que hace ella dentro de su coche, ¿no? A través de la ventanilla, o las tragedias de los noticiarios, ¿no? Que también le afectan y que hablan de esa vida gris en la que ella no acaba de remontar, ¿no? Y Penélope pues espera algo, pero ya no tiene necesidad de tejer y destejer el vestido de novia como hacía en la Odisea, ese prototipo de fidelidad, ¿no? Aguardando al héroe hasta la vuelta de Ulises, Circe mediante, por cierto, no lo olvidemos, que Ulises volvió a Ítaca, pero se pasó un añito con Circe. Ella misma es capaz de matar a los pretendientes, ¿no? A mero golpe de dedo índice en el Tinder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando decide, cuando decide a quién acepta y a quién no, ¿no? El poema final, ese QR del que hablo, que a mí me parece un hallazgo magnífico porque me parece que tiene algo, ya que estamos con ese tema homérico, me parece que tiene algo de oracular, ¿no? Los nuevos oráculos son los móviles y el mundo digital, ¿no? Y además cuando entréis a ese QR, que es la carta de Ulises a Penélope, vais a ver que parece que es un mensaje que parece que procede de algún tipo de Pitia o de algún lugar del final del tiempo, ¿no? Por esa especie de sonido, ¿no? que introduces, ¿no? Cuando se hace el espectáculo. Y es un remate, me parece magnífico, porque pones también el foco en los hombres como víctimas también del propio patriarcado. Si no lo he interpretado yo mal, no, es una buena lectura, sí, porque sí. Porque repite continuamente, y yo me lo creí, y yo lo creí, ¿no? O sea, soy víctima de la misma mentira. Efectivamente, ¿no? Por tanto, pues hay que empezar a cambiar el cliché y darse uno cuenta de que también el hombre, por mucho que sea víctima y por mucho que esté victimizada, pues también tiene que hacer un esfuerzo. Claro, sin obviar la responsabilidad. Sin obviar la responsabilidad. Exactamente. ¿No? En definitiva, es un libro donde se pone la tradición al servicio de la vanguardia, que eso también me ha parecido muy interesante, esa especie de reformulación de la tradición, ¿no? Para buscar esa Penélope 2.0, ¿no? Podríamos decir, de nuestro tiempo. Y creo que es un libro que merece la pena que leáis. Yo no puedo decir muchas más cosas hoy, ya sabe por qué. La presentación es necesariamente breve. Y voy a dejarle la palabra ya a Nelo. Quizá podríamos comenzar, como tú me dijiste al teléfono el otro día, contando un poco la historia de este libro, de cuál es su origen y también por qué es Penélope de La Habana, ¿no? Porque hemos cambiado Ítaca por La Habana y cómo está eso. Bueno, un aplauso para Fernando. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer vuestra presencia. A Fernando, por supuesto, por la lectura que ha hecho del libro, súper minuciosa, le has metido el bisturí, has llegado... Me hablabas el otro día por teléfono de las claves, creo que has dado con las claves fundamentales del libro a nivel temático y también formal. Muchas gracias, está haciendo un esfuerzo porque está luchando con la alergia y la gripe, así que no se le acerquen mucho. Agradecer a la librería 80 Mundos, por supuesto, por brindarnos este espacio del fórum maravilloso, y a la editorial Páramo por haber fallado en las varias acepciones de la palabra y haber seleccionado este libro para ser publicado. Yo le decía a Fernando que una manera que a mí me parece interesante de explicar cómo llego a esta Penélope de La Habana final es explicar un poco el periplo de creación del libro, que se remonta a 2011, 2012. Digamos, yo empecé buscando a Penélope sin saber que buscaba a Penélope. Creo que las verdaderas búsquedas suelen empezar así, ¿no? Sin querer. Y empecé escribiendo un texto dramático para ser representado sobre Ulises. Escribí una analogía de un Ulises contemporáneo que en vez de irse a la guerra se iba a trabajar para una multinacional. Todo lo que le sucedía a este Ulises tenía que ver con nuestros tiempos
y intentaba establecer paralelismos entre el mito clásico y lo contemporáneo. Ese texto hicimos acá con Cali alguna prueba piloto y tal, pero nunca se estrenó oficialmente. Trabajando sobre ese Ulises, que ya digo, fue elaborado más desde lo dramático, lo teatral, me empecé a preguntar, digo, ¿y dónde está la Penélope contemporánea, ¿no? Y entonces digo, ¿y a través de qué voz lograría empezar a rastrearla y hacerla aparecer? Automáticamente me salió la voz más poética, el verso, me pidió verso, y empecé a escribir el primer boceto, digamos, de lo que fue Penélope de La Habana. Todo un libro de poesía que yo lo di por concluido en un momento. Tiempo después, con la gente del colectivo Obra Palá, surgió la opción de presentarnos al festival Alicante Escena, ¿no? Que se celebra aquí en la ciudad. Y entonces yo propuse poner a dialogar a esa Penélope que tenía en voz poética con ese Ulises que había ido tramando, ¿no? Y puse a dialogar esos textos y a la vez me vi obligado a escribir más dramaturgia, más textos, y conformamos la obra de teatro que fue Penélope no come perdices, ¿no? Claro, al acabar la obra de teatro, volví al poemario que tenía y dije, caramba, de todos los textos que fueron surgiendo para la obra teatral, tiene que beber este libro. Entonces lo reformulé, lo reescribí, y el libro bebió de mucho, la verdad, de la obra de teatro. O sea, de ahí el carácter que tú le ves de que tiene mucho de texto dramático, ¿no? De texto dramatúrgico. Tuve sí la duda de si a Ulises lo dejaba participar en el libro o no, ¿no? Entonces, personaje un poco incómodo. Y ahí surgió la carta esta de Ulises a Penélope, porque claro, a ver, internamente lo que yo rastreé en la Penélope contemporánea era evidentemente los feminismos, mi papel como hombre dentro de esta circunstancia del patriarcado, dónde está la responsabilidad. Y también logré ver eso de decir, claro, que al final todos nos hemos creído este cuento, somos corresponsables de este relato histórico, digamos, y necesité escribir ese texto donde en la imagen el supuesto Ulises lo que hace, mientras va a nivel medio como una letanía, me dijeron guerra, creí, me dijeron tal, creí, va asumiendo ese discurso, está metido en el mar intentando vaciarlo. Entonces es el cúmulo de todo eso que nos hemos ido tragando, que nos hemos ido creyendo, y en creer también hay asumir una responsabilidad, ¿no? Porque hay una parte donde uno cree porque no le queda más remedio, pero también hay una parte en la que uno decide creer y tal vez porque le queda más cómodo creer, ¿no? Y de ahí ese código QR. Luego ese lado performático que dices que para mí lo tiene el texto este del Parlamento de Telémaco, claro, que de hecho está en la cita del libro. Yo, para que quede claro que el texto pertenece a la Odisea, es la cita del libro que pone madre mía, mala madre. Es un texto crudísimo donde él acusa a la madre, o sea, siempre se pone, ¿no?, del lugar del padre, y es acusatorio hacia la madre. Yo ahí tuve la duda, primero me planteé el texto y dije, ¿cómo lo corrijo? Claro, corregir me resultaba, primero también por respeto a que estás tocando un texto mítico, ¿no? Pero tuve la duda de decir, yo tuve claro que no podía agregar nada, que tenía que intentar con ese discurso ya escrito establecer otro discurso. Entonces lo primero que se me ocurrió fue tachar partes de ese Parlamento. Pero estéticamente lo de tachar lo veía mucho más relacionado con la censura, ¿no? Con prohibir, decir esto no se debe decir. Y llegué a la conclusión de que la mejor manera era que no digo que no tenga un punto de censura, es ir directamente borrando partes, pero porque también creo que el espacio en blanco es un lugar sobre el que se puede volver a escribir. Un texto tachado imposibilita la nueva escritura. Bueno, se puede escribir encima, pero tal vez no se entiende.
pero ir limpiando el texto también de todo eso que creímos. Claro, el texto creo que son 4 partes que se van distribuyendo por el libro, y al final, digamos, ese parlamento inicial de Telémaco intervenido dice directamente lo contrario de lo que decía al principio, ¿no? Y lo del elefante, yo la canción esa a mí se me ha colado en un montón de, bueno, en varias obras dramáticas, ¿no? A mí siempre me pareció una metáfora, me gustó la lectura que hiciste sobre la visión de Penélope. A mí siempre me pareció ¿no? La canción de un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veía, que aquí creo que dicen que no se caía, ¿no? Vale, pues nosotros en Latinoamérica es como veían que resistía, Bueno, fueron a llamar, tiene ese matiz, sí. Fueron a llamar a otro elefante. Y entonces, claro, la tela de araña a mí siempre me pareció una metáfora de la poesía, de lo frágil y todo lo que se va a tirar. Y decir, cuando vemos que algo resiste, le tiramos más. O sea, el objetivo es intentar vencerlo, estropearlo, cargarlo o abusar de eso. Y siempre lo vi, la verdad, por ejemplo, como una metáfora válida del capitalismo. Una vez lo busqué si se había utilizado como metáfora para algún otro caso, y movimientos ecologistas lo han usado como metáfora del ecosistema. La tela de araña es el ecosistema y los elefantes es todo lo que nosotros vamos arrojando sobre ese ecosistema, que como vemos que resiste, pues más. En el libro yo sí que jugué también con, a medida que aumenta la cantidad de elefantes, el texto se va ampliando, entonces va ocupando la página, una cosa gráfica y tal. Y yo no sé si decir nada más, pasar a leer algún texto y luego si queréis preguntar algo, charlamos un poco. Pero creo que mejor leo alguna cosita. Bueno, hay 2 citas en el libro, está de Madre mía, mala madre, que más que una cita sinceramente lo puse como cosa referencial para que quede claro. No sé, intento evitar cuando citas un texto dar por hecho que el lector tiene que saber de dónde viene, ¿no? Me parece que con esa cita, la Odisea, dice, vale, lo que voy a leer después ya tengo la referencia de dónde viene. Y hay una frase de Joana Torres, que es una poeta gallega, que dice, eu tamén navegar. Es de un texto que ella escribe sobre Penélope, en la que va, en la conclusión a la que acabas de decir, ya me cansé de esperar, más sí, ¿no? Yo también navegar, como diciendo, yo decido lanzarme. Bueno, lo podéis buscar en internet y tal, que a mí me habló, cuando estaba escribiendo el libro, hice un viaje a Valencia con una poeta gallega, que siempre digo, tengo que, porque la verdad es la única vez que compartí una charla con ella, y fue ella la que me habló de ese, pues yo le estaba hablando del libro y me dice, tienes que buscar a Joana Torres, porque también en la lucha feminista como que ese texto es un poco una bandera y tal, y cuando lo busqué dije, ¡buah! Me repega. También mi madre es gallega y para mí, si uno de los motivos por lo que tiene sentido luchar por los derechos y la igualdad de la mujer es porque mi madre lo merece, ¿no? Típico aplauso logrado a través de la demagogia. Bueno, voy a leer el poema que abre el libro. Bueno, un matiz antes con lo que comentabas, que entiendo de qué texto comentas lo de la prostitución. Sí, es un tema, es cierto que en el libro yo voy buscando distintos oficios contemporáneos, y el de la prostitución era un tema que me resultaba como muy anguloso y complicado de abordar. Pero está más que nada, que entiendo que es en el texto de la discoteca, y ahí sí que hay una imagen clara, bailas detrás de una cabina. Ahora si quieren lo leo al texto ese. Pero lo intenté llevar más en el sentido de la mujer cosificada y no directamente, digamos, de hablar de la prostitución directamente, pero también porque intenté en el libro, ahora que dije lo de la demagogia, evitar los tintes demagógicos, porque creo que también hay mucho facilismo en caer en temas que sabés que pegan, que se van a retuitear, ¿se dice? No tengo Twitter, lo siento. Ahora es reisquear, porque es X, ¿no?
Hay que cambiar el... Venga, voy a leer el poema que abre el libro y me dejo de cháchara. Te duchas, las gotas esquían por tus hombros, tus pechos, y saltan al vacío. Con cada una se suicida un trozo del día. Te parece bien y abres más el grifo. En tus pies flotan las frases de tu jefe y el humo de los coches. Te enjabonas. Cantas un estribillo que aprendiste en el taxi, de regreso, mientras fingías escribir algo en el teléfono para que el conductor no te diese conversación. Los taxis, los ascensores, las salas de espera, sitios donde te conviertes en metal. Tus pies se esconden en la espuma, juegan, chapotean entre los recuerdos lívidos, cantas. No te gusta lo que cantas, pero vale para cumplir con el cliché de parecer feliz. Te dices que en las duchas solo puedes cantar o ser asesinada, que 20 años atrás hubieses sumado sexo a las opciones, y cantas más fuerte, estrujando la esponja como al cuello de un amante, como a cualquier mentira. Se ahoga en tus tobillos el día, fotocopia de otros tantos, y promete regresar, y sabes que lo hará, y has dejado de cantar. Cierras el grifo, silencio, sales de la ducha. La jornada lentamente se va por el desagüe. Piensas que sois dos buenas perdedoras. Y ahora sigo... Bueno, gracias. Mira, voy a ir con este, que habla, que también tocaste el tema de la espera, que sí, para mí sí, que Penélope espera, pero sin fe, digamos, como que no es por eso lo de no tejer, y no, digamos, porque la Penélope que tejía tenía una esperanza, claro, ¿no? Claro. Estás harta de que te pregunten por Ulises, en el tren, en la farmacia, en el mar, cuando bajas, si tienes la mañana libre, a hundir la melena entre los peces y agradecerles su silencio. Ulises nunca estuvo. Las fotografías son trincheras para muertos. Ulises no partió, aunque regrese ciertas veces y desordene tu salón, las horas. Use tus toallas y pregunte como un tonto si lo echarás de menos. Lo murmuran en el bar, los hospitales y en el cine cuando vas, si los domingos no quieren bailar, a masturbarte en el Olimpo laico de las últimas butacas. Penélope la sola, Penélope la fría, Penélope la rara, la inútil que no sabe tejer, la ilusa que no espera. Leo un par más si les parece, y si espero que alguien tenga alguna pregunta, alguna demanda. Enciendes el fuego y suspiras. Sabes que al menos en 5 minutos tu isla olerá a café y a pan tostado. Sabrán las piedras que estás viva o despierta, y lo sabrán también los muebles y los gatos que vendrán a celebrarte. Será una orgía de certezas que dolerá como limosna. Aderezas tu armadura con rímel, lápiz labial, mirada estoica, y te cagas en los héroes, la poesía. Tachas princesas porque el cuento va de pena, como cualquier electrodoméstico barato. 8 a.m., Penélope marca tarjeta y recomienza su telar. Muchas gracias. Preguntas, estimado auditorio. Este es el momento en el que todos miran al suelo como si se les hubiese caído una moneda. ¿Por qué de La Habana? ¿Cómo? ¿Por qué de La Habana? Ah, que lo preguntaste. Es una explicación muy simple.
Tiene dos motivos. Uno, que es la única isla con la que tengo relación afectiva por amistades y por haber estado allí. No vínculos políticos, por suerte. Y porque quería mantener la idea insular y tú dices La Habana, Cuba y automáticamente en tu imaginario aparece una isla, ¿no? Entonces, podría haber sido de Tabarca, sería más de La Terreta, pero necesitaba más ciudad. Pero es eso, quería una isla conocida por... También te has metido en el punto de la literatura cubana sobre la isla como una cárcel. ¿Cómo? Que te has metido en el punto de la literatura cubana Vale. la isla como una cárcel. Sí, es que estuvimos hablando en la charla de Cecilia. Sí, claro, pero lo que pasa es que es cierto que Cuba se ha convertido en una cárcel. Hay mucha literatura cubana. A mí me gusta mucho Reinaldo Arenas. Y Reinaldo Arenas, la idea de isla como un lugar de encierro la utiliza mucho. Y bueno, creo que en la Odisea también el hecho de que sea una isla, a mí no me parece arbitrario, ¿no? El hecho de un lugar rodeado de mar, en el que para salir necesitas otro medio aparte de tus pasos, ¿no? Pero sí. Sí, creo que el libro tiene un toque, no sé todo lo que escribo, será que soy latinoamericano, tiene un toque bastante latinoamericano en la manera de versificar y tal. Milo, cuando hablas de esperanza, o falta de esperanza, de Penélope, para ti, ¿hablas de falta de expectativa o falta de confianza? Más de expectativa, pero que también, digamos, tal vez las dos cosas se puedan poner en la balanza, ¿no? Pensé más en falta de expectativa, porque me parece que si no tienes expectativa en el otro, tiene un grado más de reproche, decir, ya de ti no espero nada, y la falta de confianza es no esperar nada de ti. Yo intenté que este personaje de sí misma sí que espere algo, pero no del otro. No de ese Ulises, digamos, que así como esta Penélope para mí es múltiple, el Ulises que no viene también lo es, ¿no? Claro. Sí, pero pienso más en falta de expectativa por eso, por la La otredad. expectativa al final estás en el resultado, ¿no? Y la confianza es otra cosa. Hmm. Como creer de verdad. Claro, sí, totalmente. ¿Y al escribirlo te salió del tirón o había días que...? No, a ver, hay textos que sí, textos en los que incluso tuve que olvidarme del... A ver, porque es un personaje que para mí es bastante fractal, digamos, que yo no tengo en la cabeza cómo es esta Penélope como unidad, ¿no? No me parece un personaje unitario. Entonces muchas veces para escribirlo tenía incluso muchas veces hasta que pensar evidentemente en cosas internas mías para poder identificarme con el personaje. Entonces hubo textos que... Fernando decía una cosa sobre la unidad y que está relacionado con esto que te digo ahora a continuación. Lo de la unidad del libro, yo desde hace mucho tiempo, quitando algún libro que es el que menos me gusta, por ejemplo el del lujo con unos tristes, que trabajo por unidad temática prácticamente. Entonces ya te digo, este libro fueron muchos años y estoy como en estado de pensar eso. Entonces me van apareciendo, veo por ahí una imagen, alguien caminando, una escena de una persona sentada en la terraza de un bar y automáticamente me alimenta eso, pero no porque de golpe, sino porque yo estoy en estado receptivo y muchas veces me ha pasado de ver una imagen de una persona caminando y decir, ¡buah! Penélope, y que salga de tirón, y luego textos que los he trabajado mucho, porque por ejemplo hay textos de la obra de teatro que yo los escribí de manera literaria, pero luego para llevarlos a escena los tenés que tocar para que funcionen en el ritmo escénico, ¿no? En un escenario. Y luego al volver a verlos, como que también lo quedó en una cosa intermedia, ¿no? Tal vez los textos en prosa, ¿no? Porque hay mucho verso y mucho prosa, que parecen los más, no sé si lineales, pero... o sencillos, no sé cómo decirlo, son los que más trabajo me dieron, porque
tienen muchas repeticiones y que esas repeticiones funcionen sin cansar y sin agotarse es complicado. Y también porque estoy más acostumbrado a escribir en verso que en prosa. Que bueno, yo de verdad que agradezco mucho a la gente de Páramo porque mira, la anécdota del premio a mí me manda un Andrés García Cerdán de Albacete. Habíamos estado acá en una presentación del último libro, y me dice, tío, tenés que mandar a premios, no sé qué. Y 2 días después me manda esta convocatoria. Y yo a él le había mandado dos poemarios que tengo inéditos. Y en un momento tuve la duda de que él pudiese estar en el jurado. Y entonces dije, voy a mandar al premio cualquier cosa menos los 2 libros que él sabe que son míos. Y por eso mandé este. Porque es un libro que, por esa estética performática y tal, es el que se salía más del canon. Al final fue una suerte, pero por eso digo que agradezco a la gente de Páramo que lo haya valorado y haya sabido ver que hay para mí está todo en clave poética, lo que está en prosa, y que son piezas que están jugando a un equilibrio, o sea, lo del elefante que va apareciendo, para mí van generando cadencias dentro del libro que son fundamentales. Hay también una frase que estaba en la guerra, ¿no? Exactamente. Que también la frase va apareciendo, primero son 3 líneas, ¿ves? Y a medida que avanza el libro se va completando la frase, ¿no? Lo peor de una guerra no es ganar, la frase final es lo peor, que para mí representa muy bien a la Penélope mítica también, que es lo peor de una guerra no es ganar ni morir, sino quedar en medio, ser la guerra. Y a mí me pareció interesante que se vaya fragmentando ese discurso porque también dice cosas distintas, porque si tú lees primero lo peor de una guerra no es ganar, vale, ya es una frase que en sí es contradictoria también, ¿no? Pero que te hace, luego lo peor de una guerra no es ganar ni morir, luego lo peor me parece que es interesante, así como el texto de Telémaco se va deconstruyendo, este va haciendo el proceso inverso y se va construyendo. Dime. ¿Cómo, perdona? Dime qué tuvo el poeta de Ulises. ¿Qué tuvo de Ulises? La culpa, básicamente. De verdad, el lugar de a ver, la culpa, joder, es una palabra bastante chunga. Pero sí, bueno, vale, a ver, de Ulises. De la culpa, digamos, el intento de no ser Ulises, de no ser paternalista con la Penélope que estaba intentando construir. Y digamos, trabajada a través de la prudencia de decir, a ver, ¿cómo hablo yo? Porque yo no quería dejar de hablar desde mi perspectiva de hombre en una sociedad patriarcal con todo lo que pueda tener de machista, ¿no? No quería evitar eso, pero cómo hablo con respeto y entro con respeto y empatía sobre todo en el territorio de esa feminidad, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene de Ulises es correr delante de él que me iba persiguiendo como a Circe. Dime. Creo que he respondido un poco ya a la pregunta ahora mismo, pero ¿la voz poética siempre es en segunda persona en todos los poemas? Y si es segunda persona, ¿es una decisión consciente que tomaste en lugar de usar una primera persona o tercera? Está la primera persona, porque uso mucho la segunda, pero es una segunda que a veces es un poco ambigua, porque, digamos, joder, me lío yo con esto de los tiempos verbales. Pero digo, es ambigua en el sentido de decir, uno en el pensamiento interno puede decir, no, estás a ti misma, te puedes decir, para mí es, digamos, una segunda, pero para mí tiene ambigüedad esa voz. Y está la primera persona, por ejemplo, en el texto de Leona, es en primera, no Leona, sí que habla directamente ella hacia el otro, ¿no? Entonces tuviste que hacer un ejercicio ahí de identificación con lo femenino, ¿no? Sí, totalmente. Es un complejo también. Sí, totalmente. Es que esto de primera y segunda persona, cuando hablamos de forma tan metafórica, ¿no? Pero es que es como casi... Porque cuando dices, no sé, yo leo uno y me lo puedo decir a mí misma hablándome en segunda persona.
porque me quiero distanciar de lo que estoy pensando y me hablo a mí misma. Exactamente, sí, a eso me refería. Claro, Y es también, interno. también hay una tercera más directa. Mira, por ejemplo, leo este texto que directamente habla de una visión, ¿no? La porcelana. O sea, no. Ah, o sea, vale, bueno. Ese también me ¿Prefieres gustó ese mucho. de la...? No, que tú quieras, que tú quieras. No, Pero- a mí, o el de la caracola también, el del... Bueno, espera, leo primero este y luego cerramos con ese. ¿Tú dices el del gato? El del gato. Vale, venga, vamos con ese. Un gato de porcelana que tal vez nadie compró, que siempre estuvo allí, desde antes incluso de que el ladrillo tejiese los confines de tu isla, sobreviviendo a anteriores inquilinos, pactando indiferencia con todos. Un gato blanco por pereza, que tendrá millones de hermanos apostados en las estanterías de otras guerras. Te contempla cada noche y piensas que la soledad lo hace exclusivo y probablemente bello, aunque sepas que la belleza dura lo que tarda en caer un gato que no tiene 7 vidas. Este texto, si me permiten, lo leo, el que me parece tal vez que es una tercera más directa, el de vista por detrás. Sí. Vista por detrás seguramente parezca un ángel descatalogado, clavado con tacones a su cruz, Penélope cóncava, asimétrica, convexa. De frente, en cambio, vende un ángel ganador, de esos que hasta tienen vacaciones. Penélope ritual, cacofónica, correcta, dobla la esquina en el altar de sus tacones y desaparece, sonriendo, como si acabase de estrenar las vacaciones. Más. Gracias. Hay una cosa que me gusta mucho de tu libro, que es eso que se llama a veces la lírica de la cotidianidad, ¿no? Porque el tema se prestaba a profundidades metafísicas de mucho calado, totalmente. ¿no? Y sin embargo, el hecho de que de que estén presentes las cosas cotidianas de la vida cotidiana, esa ducha, ¿no? Del primer poema, por ejemplo, los gatos de porcelana, los objetos diarios que nos acompañan, la caracola, etcétera. Me parece que es una manera de bajar el soufflé de lo metafísico sin que pierda, sin embargo, su calado, ¿no? Y hacerlo mucho más cercano y más próximo a los lectores. Sí. Para mí fue una manera también como decir sin perder de vista el trabajo metafórico, Claro, digamos, recomponer ese discurso metafórico con elementos cotidianos, Eso es. que también son totalmente válidos y tal. Y también por una cuestión de identificación y tal, ¿no? Pero sí, me alegra que veas eso. Bueno, me alegra todas las claves de verdad que has visto porque me dieron ganas de comprar el libro. Hola, Sol. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, dime, claro. Me dijiste que empezaste a escribirlo con Ulises sobre 2011. Porque no sé con certeza cuándo has publicado, pero ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en ello? A ver, no soy tan obsesivo como para estar 15 años escribiendo. De hecho, por lo general se me fueron metiendo otros trabajos, otras escrituras, varias cosas en medio, pero sí que siempre estuvo ahí. A ver, yo de verdad no logré decir el libro es esto hasta hace, no sé, 3, 4 años, Laura, vos que me soportás. Me costó mucho. Yo, por ejemplo, lo había dado por cerrado antes de la obra de teatro, pero sí, pero como que me faltaba algo. Luego cuando la obra de teatro me dio esos otros textos y me dio también esa visión más performática, dije, joder, pero si esto por acá crece un montón. Quité cosas también del libro anterior para dar cabida a estas, porque me parecía que no dialogaban bien con este tipo de lenguaje. Y ahí realmente hubo un día en el que dije, fue fundamental la charla, de verdad que me sabe fatal no acordarme el texto de la poeta esta gallega con la que hablé, porque la charla con ella en el viaje hacia Valencia, que además fue una cosa muy casual, porque venía a participar en el Festival Vociferio. Yo iba la semana siguiente al festival y me llama David Trasumante, que es el que lo organiza, y me dice, tío, no tenemos
cómo llevar a esta tipa por la hora de la llegada del vuelo desde Alicante a Valencia. ¿La podrías traer? Le digo, venga, voy. Y en el viaje salió el tema del libro y fue toda una charla que me hizo, la verdad, creer en el libro, la charla con ella, ¿no? De hecho, en el viaje de vuelta se me ocurrió la idea de la deconstrucción del texto de Telémaco. Llegué de noche y me puse y al día siguiente obsesionado. Y ahí, con ese texto, con el de Telémaco, porque por ejemplo lo del QR ya estaba. Lo de Telémaco fue lo último que me dio la clave de decir, el libro este ya está, no lo toques más porque la vas a joder. Seguramente es mejorable, pero bueno, no por mí. Pero tenías claro que mutilando el texto de Telémaco ibas a llegar a ese propósito. Uf, Porque claro, eso es complicadísimo. Sí, una iluminación casi. Me costó un montón. Claro. De hecho, no sabía que era ese texto. Estuve buscando. Cuando di con ese texto, digo, lo tengo que conseguir con este. Claro. Y no, empecé, hice prueba-error, porque también intentaba que no perdiera ritmo. Claro. Para mí sí que era importante borrar el texto, pero dejar las puntuaciones, las comas. Me parece muy interesante porque entras también en la poesía visual. Entonces es una desconstrucción del texto. Sí. Es súper interesante. Sí, el libro tiene bastante visual. De hecho, Javi, el editor, me dio mucha pelota porque lo volví bastante loco y mejoró cosas también, porque hay cosas de tipografía que las trabajó mejor y las evolucionó. Pero de hecho, cuando me llamó por lo del premio, al día siguiente dije, capaz se pone a maquetarlo. Le mandé un email como diciendo, oye, antes de maquetar hablamos, porque sí que para mí era fundamental que eso funcionara a nivel visual. Sí. Así ahora puedo sacar las camisetas. Merchandising a tope. También se necesita. Dijiste que Penélope como que había perdido la esperanza. ¿Tienen alguna vez algún punto como de que fuese como a lo mejor como en una peli o en una cosa como ver esa puerta de la esperanza? Sí, no. Yo vuelvo a lo mismo de antes. No es la esperanza, sino la expectativa en el otro, ¿no? Pero sí, por supuesto que quiero que le vaya bien, pero me parecía paternalista poner hacer que le vaya bien. Entonces creo que el lector, todos como sociedad debemos decidir si le va bien o le va mal. Queda un poco esa decisión creo que queda en el lector. ¿Bien? ¿Todos conformes? Bueno, muchísimas gracias Fernando, de verdad. Gracias a todos por venir. Reitero el agradecimiento a 80 Mundos por prestarnos el espacio, a la editorial Páramo. Y nada, espero que lo leáis, lo disfrutéis. Bueno, una cosa, con esto, sí que este verano voy a producir un texto performático que lo llevaré a escena, me imagino que octubre o así lo sacaré. Así que ya se irán enterando para ver a la Penélope sobre el escenario, como bien decía Fernando. ¿Qué? ¿Qué ofertas? No, pero acá no existe esa oferta. Eso es solo en bares. No, porque cuando actúo en los bares tengo la coña de que traje una oferta, un libro por 2 euros, un libro por 10 euros, 2 por 20, y ya si me compran 3, es 3 por 30. La generosidad. Pero acá no, acá hay que comprarlo en la librería y no. Acá no estamos de ofertas, estamos de promoción. Bueno, muchas gracias.